A través de este momento estamos grabando también la clase. Bien. Van a tener la descripción de un ejercicio, ¿sí? Luego vamos a tener un tiempo de aproximadamente unos 10 minutos para que ustedes puedan resolverlo en sus carpetas, en sus cuadernos. Luego vamos a charlar un poquito del mismo entre nosotros y luego, para finalizar el ejercicio, vamos a ver la resolución final. Prestemos atención al enunciado. ¿Se escucha? No, Dale, no, yo no, dale, por lo play. menos. ¿El video no se escucha? Si no está en play, Pero no le diste No, play. sí le di. Ahí. no, Ahora sí se escucha. ¿Se escucha? yo no escucho. O Bien. no sé. Eso quería saber. Déjenme un segundito. Determina la magnitud de la fuerza de ¿Ahora? Ahora sí. atracción Sí. electrostática. Entre dos cargas de menos 6 microcoulombs y 12 microcoulombs respectivamente, si están separadas 8 centímetros. Primero vamos a escribir la información que nos proporcionan. Entonces, lo primero que nos dicen es que tenemos una carga negativa, que denotamos con la letra Q minúscula subíndice 1, y que tiene una magnitud igual a 6 microcoulombs. También nos dicen que tenemos una carga eléctrica positiva, que denotamos con la letra Q minúscula subíndice 2, y tiene una magnitud igual a 12 microcoulombs. Como observación, en nuestros cálculos, solo vamos a utilizar la magnitud de las cargas, ya que el signo de estas cargas lo que nos va a indicar es si la fuerza es atractiva o repulsiva. Y también nos dicen que la distancia de separación de las cargas es de 8 centímetros. Y con esta información, nos piden determinar la magnitud de la fuerza de atracción electrostática entre estas dos cargas. Ahora, Bien. Hasta ahí el relevamiento de datos que les da el ejercicio. Lo que ustedes tienen que tratar de lograr es encontrar, como hemos hecho en casos anteriores, el valor de la fuerza eléctrica. ¿Sí? Entonces, a partir de este momento, van a trabajar ustedes, pueden consultar entre ustedes, no hay problema. Alrededor de unos 8 minutitos, 10. Si alguien quiere terminarlo antes al ejercicio, habilita el micrófono, me avisa y lo charlamos todos juntos. ¿Dale? Arrancamos, por favor.
Bien, ahí están pasaditos los minutos que les había dicho. ¿Alguien pudo avanzar? ¿Alguien pudo resolver algo? ¿Quién me quiere Pues, comentar? Creo que Yo me falta. sí, pero no sé si está bien. Me da 101,25. A mí también. a mí A mí también. también. A mí también, pero hice mal, porque creo que no multipliqué lo de K. Bueno. ¿Algún detalle más? ¿Alguna duda que haya quedado en la resolución antes que veamos cómo se resuelve? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Bien, vamos a ver cómo termina esto. Ahora, para calcular lo que nos piden, vamos a utilizar la expresión de la magnitud de la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales. Es decir, la ley de Coulomb, en donde F es la magnitud de la fuerza electrostática. K es una constante, que tiene este valor. Q1 y Q2 son la magnitud de las cargas, y R la separación entre ellas. Y si observamos, ya tenemos despejada la variable que queremos determinar. Por lo tanto, solo vamos a sustituir los datos. Y para eso, la distancia la debemos describir en unidades del sistema internacional, es decir, en unidades de metros. Y 8 centímetros es igual a 0.08 metros. Y por otro lado, si observamos, la unidad de las cargas tienen el prefijo micro. Entonces, recordemos que el prefijo micro equivale a 10 a la menos 6. Continuamos. Ahora, ya que tenemos escritas las unidades correctamente, sustituimos los datos. Y tenemos la magnitud de la fuerza eléctrica igual a la constante K, que es igual a 9 por 10 a la 9. Newton por metro cuadrado, entre Coulomb al cuadrado, multiplicado por la magnitud de la carga Q1, es decir, 6 por 10 a la menos 6 coulombs, y multiplicado por la magnitud de la carga Q2, que es igual a 12 por 10 a la menos 6 coulombs. Entre la distancia que separa a las cargas, elevado al cuadrado, es decir, 0.08 metros, elevados al cuadrado. Y realizamos esta operación en nuestra calculadora. Y escribimos la fracción, y en el numerador, 9 por 10 a la 9. Multiplicado por 6. Por 10 con exponente menos 6. Y también multiplicado por 12. Por 10. Con exponente menos 6. Esa es una forma de utilizar la calculadora. El otro día en clase también habíamos visto utilizar, para los que tengan el X, que está en la parte inferior, ¿sí? Que también les habilita el base 10 con el exponente, ¿sí? Son distintas formas. Entre 0.08 elevado al cuadrado. Y esta operación es igual a 101.25. ¿Cuánto había dado? 101,25 25. Newton. Newton. ¿Sí? Importante la unidad de medida, ¿sí? Newton. Bien. Newtons. Ya que si observamos, en el numerador de nuestra fracción, al multiplicar Coulomb por Coulomb, nos queda Coulomb al cuadrado. Y con las unidades Coulomb al cuadrado, que se encuentran en el denominador de esta fracción, se cancelan. Y solo nos queda la unidad, Newton por metro cuadrado. Pero como en el denominador nos quedan unidades de metro al cuadrado, estas se cancelan. Y solo nos queda la unidad Newton. Entonces, para concluir,
La magnitud de la fuerza de atracción electrostática entre las dos cargas es de 101.25 newtons. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó... Bien. ¿Quedó claro? Sí. ¿Alguna duda? No. No. Bien, perfecto. Vamos a hacer otro. Un segundito. La fuerza de atracción entre dos cargas de menos 5 por 10 a la... ¿Se escucha ahí? Sí, ¿Se escucha el enunciado del ejercicio? Sí. Sí. sí, sí. a menos 6 coulombs y 12 por 10 a la menos 6 coulombs es de 25 newtons. Y nos piden encontrar la distancia que la separa. Primero vamos a escribir la información que nos proporcionan. Entonces, lo primero que nos dicen es que tenemos una carga negativa. Y esta carga, que denotamos con la letra Q minúscula subíndice 1, tiene una magnitud de 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Y también nos dicen que tenemos una carga positiva, que denotamos con la letra Q minúscula subíndice 2, y que tiene una magnitud de 12 por 10 a la menos 6 coulombs. Además, nos dicen que la magnitud de la fuerza electrostática entre estas dos cargas es de 25 newtons. Y con esta información, nos piden determinar la distancia que están separadas estas dos cargas. Continuamos. Ahora, para determinar lo que nos... Bien, entonces, en este ejercicio el planteo es bastante parecido en cuanto a los datos, pero lo que tienen que obtener ustedes es la distancia. ¿Sí? La distancia y no la fuerza. La fuerza que viene como dato, al igual que las cargas. ¿Sí? Hacemos como en el ejercicio anterior, les voy a dar un par de minutitos y luego debatimos un poco y vemos la resolución. Adelante.
Bien, ya han pasado los 8 minutitos. A ver, ¿cómo le fue con este ejercicio? ¿Alguien pudo resolverlo? ¿Alguien cree que lo resolvió bien? Cuéntenme un poquito. No hay que despejar Hay que despejar, eso es correcto. Sí, tienen que despejar ¿qué? Que despejar la R, la la R. distancia. R, La sí. distancia, es correcto. Bien, ¿y cómo le fue con eso? Creo que bien. Ah, no sé si lo Sí, hice no bien. sé. ¿Hay Bien, algún pero no se resultado? usa la calculadora. La ¿Hay algún- pasé como, o sea, la pasé en Bien. lugar de fuerza y después pasé el cuadrado con raíz. Ujú. Bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra aclaración que quieran hacer antes de ver la resolución? Bien, vamos a ver qué sale. Nos piden. Vamos a utilizar la expresión de la magnitud de la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales, en donde K es una constante, que tiene este valor. Q1 y Q2 son las magnitudes de las cargas, y R la separación entre ellas. Entonces, si observamos, debido a que ya conocemos la magnitud de la fuerza electrostática, la constante K, la magnitud de la carga 1 y de la carga 2, solo vamos a despejar la variable R de esta expresión. Y tenemos, como R al cuadrado está dividiendo en el lado derecho de la igualdad, entonces lo vamos a pasar al lado izquierdo realizando la operación opuesta, que es la multiplicación. Ahora, como la magnitud de la fuerza electrostática está multiplicando a la variable R al cuadrado, entonces la vamos a pasar al lado derecho de la igualdad dividiendo. Y quitamos el cuadrado, tomando la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Y nos queda, del lado izquierdo, la raíz cuadrada de R al cuadrado es igual a R, igual a la raíz cuadrada de la constante K, por la carga 1 y por la carga 2, entre la magnitud de la fuerza eléctrica. Continuamos. Ahora, debido a que ya ¿Hasta acá más o menos habían despejado de esa forma, chicos? Sí, Sí. yo no hice la raíz en los dos lados, pero es lo mismo, parece. ¿Cómo? Repetime. Porque ahí puso o sea, hizo la raíz en el lado izquierdo y derecho. Pero yo lo había hecho, o sea, hacer la raíz directamente Claro, la raíz queda del al lado lado derecho. derecho para despejar que quede la distancia sola, ¿me entendés? Sí, pero, o sea, me refería a que era lo mismo lo que había hecho, porque quedaba R sola igual. Bien. tenemos despejada la variable, solo sustituimos los datos y tenemos la distancia R igual a la raíz cuadrada de la constante K, es decir, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado, entre coulomb al cuadrado, que multiplica a la magnitud de la carga Q1, es decir, 5 por 10 a la menos 6 coulombs, multiplicada por la magnitud de la carga Q2, que es igual a 12 por 10 a la menos 6 coulombs. Entre la magnitud de la fuerza electrostática, es decir, 25 newtons, y realizamos esta operación en nuestra calculadora, y escribimos la raíz cuadrada, y enseguida la fracción, y en el numerador escribimos 9 por 10, con exponente 9, multiplicado por 5 por 10 a la menos 6. Y también por 12 por 10 a la menos 6. Y en el denominador escribimos 25. Y esto es igual
a 0.147. ¿Algún resultado anduvo por ahí? Sí, Sí, Perfecto. Redondeado a 3 decimales, metros. Ya que, dentro de la raíz cuadrada, tenemos las unidades. En el numerador, coulomb por coulomb, nos da coulomb al cuadrado. Y debido a que tenemos coulomb al cuadrado en el denominador de esta fracción, estas unidades se cancelan. Y solo nos queda la unidad newton por metro al cuadrado. Pero, también si observamos, en el numerador y en el denominador de esta fracción, tenemos la unidad newton. Ahí fíjense de por qué va a quedar en metros el resultado, ¿sí? Está eliminando, o simplificando mejor dicho, primero los newton y después va a explicar por qué queda en metro y no en metro cuadrado. Por lo tanto, esta se cancela. Y nos queda la unidad, metro al cuadrado. Pero al sacar la raíz cuadrada solo nos queda la unidad metro. ¿Se entiende, no? Al aplicar la raíz cuadrada al metro cuadrado se eliminan, ¿sí? Y nos queda únicamente el metro. Entonces, para concluir, la distancia que separa a las cargas es de 0.147 metros. Bien, amigos. Bien. ¿Alguna pregunta con los dos ejercicios de hoy? ¿Alguna duda? ¿Cómo le fue? Silencio. Bueno, la idea es la siguiente. El jueves en la clase presencial vamos a seguir haciendo por última vez ejercicios de fuerza, distancia, carga y demás, y ya a partir de la semana que viene vamos a pasar al tema que sigue, ¿sí? Obviamente que les va a quedar esta clase grabada para que puedan ver la resolución de los ejercicios y a partir de mañana van a tener subida en el aula virtual la información de los próximos ejercicios que vamos a estar realizando el día jueves. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta acá? de mi parte no. Bueno chicos, muchísimas gracias por conectarse y nos estamos viendo el día jueves para los que puedan ir y para los otros el día martes. Nos vemos, profe. Gracias. Listo, profe. Bien. Chao. Chao. Nos vemos, profe. Nos vemos.